esta historia es de cuando nos hicieron brujería. Bueno, a mi mamá, iba dirigida a mi mamá, pero la resentimos todos. La historia pasó de la... Bueno, a mí me pasa algo muy particular, y es que yo suelo tener sueños premonitorios. Tenemos lo mismo. Sí, porque yo en ese tiempo yo estaba haciendo como mis prácticas, ¿no? Y yo resulta que unos días antes, bueno, no unos días antes de que pasara, pues, sino que cuando recién iba iniciando mis prácticas, eso fue con una inquilina que hubo en ese tiempo, un poquito de tiempo antes que ella llegara a vivir ahí, yo soñé que yo estaba en la casa de mis papás con mi hermana y estábamos como en un sillón, pero al frente estaba la habitación de mis papás. Hace mucho tiempo había, bueno, yo no sé si todavía las usan, pero estaban esas luces que se gradúan, la que tenían hace mucho tiempo, de hecho mis papás en esa misma habitación, no le subí la intensidad y le baja la intensidad, le sube la intensidad y le baja la intensidad. Entonces, que yo estaba con mi hermana en el sillón sentada. Y de repente veíamos que en esa habitación, que estaba totalmente sola, empieza a subirse la intensidad de la luz y a bajarse, a subirse y a bajarse. Yo hasta en mis sueños pienso en mis perros. Entonces yo le dije a Diana, baje a los perros usted y yo voy por el gato. Entonces así fue, Diana cogió los perros, yo cogí el gato y bajamos. Cuando bajamos, como la casa es en un segundo piso y tiene un balcón, nos paramos como cuando estaba la señora Calvilla, que estábamos así en el andén. No me acuerdo cómo se llama la señora, la otra inquilina que estaba mucho, me llegó borracho. Estábamos así en ese andén viendo hacia el balcón. Y todavía se alcanzaba a ver, pero ya como si toda la casa tuviera esa misma luz que subía intensidad y bajaba intensidad, subía intensidad y bajaba intensidad. Y de repente apareció una señora en el balcón. Nos dijo algo, pero yo realmente no recuerdo qué nos dijo. En mi mente yo a la señora le veo la cara y como que sé cómo es, pero cuando yo intento decirlo yo no soy capaz de describirlo. Como que si yo le empiezo a intentar describir a usted cómo es, de qué color o con los rasgos, se me borra la imagen. Es muy raro. Pero eso lo tomo, ya después de que pasó todo lo que pasó, ya entendí que era como un sueño premonitorio y a lo mejor yo sí me acordaba recién pasó, más o menos que me dijo, pero pues ya cuando ya lo pude ligar, pues ya no supe, no. Y actualmente yo ya no me acuerdo. Ahorita vamos a la historia principal. Resulta que en el primer piso se arrendaban habitaciones, se hacían arriendos como por habitacioncitas. Y un día una señora llegó solicitando pues una habitación por un pequeño tiempo, como mientras le entregaban como un aparta estudio que ella estaba a punto de rentar, eran como 2 o 3 mesecitos. Y mi mamá le hizo el favor porque era una persona recomendada. Entonces, pues no le hizo contrato ni nada, simplemente era como un favor. Desde el momento 1 tuvimos red flags, porque la señora llegó, se le asignó una habitación, ella, ok, no sé qué, llevó sus cosas. Al otro día cuando fuimos a ver, ya todas sus cosas estaban pasadas a otra habitación totalmente diferente, sin permiso. Esa habitación estaba con seguro, no sabemos ni cómo la abrió. Y aparte esa habitación no la estábamos arrendando porque no estaban en las condiciones óptimas para ser arrendada. O sea, tenía como una goterita, entonces teníamos que arreglar primero la gotera para poder arrendarla. Obviamente pues mis papás se enojaron con ella porque pues es una falta de respeto que esté invadiendo un lugar que no es de ella. Entonces le fueron y le dijeron que no, que se pasara a la habitación que le había sido asignada inicialmente. La señora pues se enojó y todo, pero eso pasó. Un tiempito después ella empezó a decir que un gato para la casa, que lo entendíamos porque al lado de esa casa hay un poco de maderas, entonces se pasan como ratones o cosas así, porque hacia el lado donde están las cosas de madera hay un patio destapado grande. Entonces mi mamá dijo, listo, si vamos a conseguir un gato. Estábamos consiguiendo un gato con el veterinario, pero ¿qué pasa? La señora quería, era un gato específico que según era de la mamá, un gato negro específicamente, que era de la mamá. Mi mamá le dijo, no, yo voy a conseguir un gato que yo sepa que está en buenas condiciones y todo, porque lo íbamos a adoptar de una veterinaria. Así fue, conseguimos el gatico, nos lo dieron esterilizado, vacunado, desparasitado, todo, pues ya fue por adopción. ¿Manchita? Sin manchas. Y esa señora como que le empezó a hacer la vida imposible al pobre gato,
porque ya como que 2 semanitas después empezó a decir que le empezaron a salir dizque unas ronchas en la piel, que porque ese gato no sé qué estaba enfermo, luego nosotros lo mandamos a revisar, no tenía nada, el gato estaba perfecto. Pero ¿qué pasa? Ahí empezó como otra red flag con la señora, sino que pues obviamente como a ese momento no sabíamos qué pasaba, no lo ligábamos con nada, era muy extraño todo, porque cuando ella se empezó a quejar, justamente a mí empezaron a salir unas ronchas iguales a las que ella le estaban saliendo. Pero ¿qué pasó? Que mis ronchas se hacían mucho más grandes. De hecho yo tengo las fotos, por ahí se las vamos a insertar de cómo estaban. Me empezaron a salir así de la nada. Primero empezaron chiquiticas, así como en el brazo, por acá y todo, y esas mismas ronchas después fueron haciendo grandes y grandes y grandes y grandes, pero no sabíamos por qué. Me hicieron exámenes, me hicieron como un raspado de las heridas, de esas cositas. No era nada, no era nada de nada. En esa misma época, yo ya tenía a mi perrita grande y mi mamá, ajá, pero mi mamá se empezó a sentir muy ahogada. Recordemos que ya mucho más adelante nos dimos cuenta que la brujería ayuda sobre todo para mi mamá. Mi mamá se empezó a sentir súper ahogada en la casa, ya se quería ir, eso era una pelea que porque la perra, que ya no quería estar con la perra, que ya quería ir a la casa, que está aburrida. O sea, el ambiente en la casa se empezó a poner demasiado tenso. O sea, de la nada empezaron como muchos más problemas, peleas, horrible. ¿Yo qué hice? Yo obviamente no iba a salir de mi perra. Yo le alquilé, pues la mandé a una guardería, le contraté como una guardería y ahí ella iba 2 veces a la semana. Entonces ya era como un día en el que mamá podía estar total y absolutamente sola en la casa. Cuando un día de los que Sol ya estaba yendo a la guardería, un día de esos, mi mamá me llamó y yo estaba pues en el trabajo. Y me dice que justamente se había despertado, se quebró un vaso, pero ¿qué pasó? O sea, ella estaba como dormida, estaba haciendo como una siesta en la tarde. De repente escuchó que se quebró un vaso. Cuando ella se paró a ver en la cocina qué había pasado, vio un gato negro, grande, con una cola larguísima. Cabe aclarar que la entrada, digamos, la entrada y salida, el gato de nosotros, de la casa, siempre ha tenido entrada libre. Pero ningún otro gato nunca se metía a esa casa, más que todo pues por los perros, nunca, porque igual no estaba Sol, pero estaban los otros perritos chiquitos. El único que se metía a la casa en todos los 15 años que llevamos con gato Manchita. no es niño. Ah, pero ahorita manchitas también. Ahorita manchas 2, porque ese fue otro manchas. Entonces ella cuando llegó a la cocina pues ya alcanzó a ver el gato. Había un patio, o sea, estaba la puerta que sale por la cocina, es una puerta corrediza que da de la cocina al patio. Es un patio pues no muy grande, pero tampoco súper chiquitico. Entonces el gato desde acá saltó directamente la barda hasta el techo. Ay, eso es muy alto. Eso es muy alto, ni siquiera el gato de nosotros salta todo eso. No. El gato de nosotros tiene que subirse al lavadero, luego a la lavadora y luego de ahí saltar al techo, y eso que todavía como que le toca impulsarse. Ajá. Le toca así como hacer fuerza. Exacto. Y no, y ese gato, dice que de ahí saltó hacia una, como si hubiera volado. ¡Fa! Nosotros creemos que es como Una bruja. nahual, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Nahual? Sí. O sí, un cambiaformas. Pero pues eso nunca lo constatamos. Eso sí es como especulación de nosotros y por lo que más adelante nos dijeron. Eso era una de las cosas que pasó así raritas. Nosotros no lo ligamos todavía con nada. O sea, fue muy raro, se asustó, pero no lo ligamos con esa persona como tal. Yo seguía con mis ronchas horribles. De hecho, en muchas ocasiones, bueno, en 2 ocasiones me tocó ir por urgencias porque sí me picaban, pero no me hacía nada, ningún medicamento. Me mandaron cremas, me mandaron un mundo de cosas y pues nada, no me daba. Un día se me pusieron como muy rojas y me llevaron por urgencias, me aplicaron una inyección. Lo único que me dio fue sueño, porque tampoco me sirvió. Pero, o sea, era así súper raro. De repente, bueno, el ambiente seguía súper tenso en la casa. Ya se le iba a cumplir el tiempo a la señora que le habían hecho el favor de alquilarle la casa, la habitación. Y mi mamá pues estaba mostrando la habitación para arrendarla porque se supone que la señora ya se iba a ir, ya casi se iba a ir. Ese era el acuerdo en el que habían quedado. Entonces, un día, como mis papás no guardan la llave de la habitación de los inquilinos, pues por privacidad de los inquilinos, mi mamá le pidió el favor a la señora, si usted está aquí,
para esta hora, por favor le puede mostrar la habitación desde fuera a una persona que va a venir a ver la habitación, porque pues como usted ya casi se va, pues yo la voy a arrendar. La señora se enojó horrible, le gritó, ahí había de hecho otra inquilina también, una señora ya mayor, y hasta esa señora se asustó, se sorprendió de todo. Le gritó que ya no tenía ningún derecho, que ya estaba pagando, que no sé qué, mejor dicho, le dijo, le dio hasta para vender, y cogió y le cerró la puerta en la cara. Ya había como un antecedente en el que la otra inquilina estaba asustada con esa otra inquilina, porque la inquilina mala le dijo una vez a esa señora que mi mamá estaba buena para enterrar el cuchillo. Ay, yo no me di cuenta de eso. Sí, ella le dijo a la señora mayor eso. Y esa señora vivía paniqueada con ella, porque pues cómo va a decir eso. Cabe aclarar que la señora llegó a la casa con referencias falsas. Eso fue como un indicio de amenaza. Sino que la señora nos contó como unos días después de todo ese problema. Para eso entonces como que también le estaba haciendo algo a mi papá, porque mi papá era como que nunca se asombraba por nada de eso que ella decía o hacía, nada. Entonces era como muy frustrante también como para mi mamá, para nosotros, porque era como que necesitamos hacer algo con la señora. Empezaron así como las cosas malucas de hostigamiento, porque mi mamá empezó un proceso para sacarla ya con un juez de paz, porque pues ella no se quería ir, tenían que desalojarla como fuera. A mí me tocó esa parte. Ah, sí. Entonces, bueno, empezaron así todo el proceso, el juez de paz y todo. Para ese entonces la señora ya había amenazado a mi mamá por WhatsApp. Mi mamá, ella, o sea, ya la amenazaba, le decía de todo y después borraba los mensajes. Pero mi mamá empezó a tomarle captura a todos esos mensajes para tener evidencias para el proceso con el juez de paz. Como todo estaba escalando así a unas cosas ya muy feas, muy malucas, ya el proceso con el juez de paz pues se realizó y la terminaron desalojando. Ese día usted estuvo, ¿cierto? Sí. Yo estuve ahí, hasta me insultó. Y Ay, me insultó y de todo me dijo, en ese momento que estuve ahí, y una persona que estaba ahí afuera le dijo como que no se meta con ella, que usted no sabe con quién se está metiendo. Le dijo a la muchacha, y ahí están los policías, y yo como que no me ayude tanto. Porque sí ha sido como peloncita. Entonces sí, la persona que estaba ahí sí conoce quién soy. O sea, sí le ha tocado. Entonces le digo a ella, y ella, ay, que no me importa, que no sé qué. Yo me quedé callada, y estaban los policías ahí, tampoco le iba a hacer nada. Ella también me alegó una vez a mí, porque, bueno, parte de los hostigamientos cuando ya estamos con todo el proceso del juez de paz, era que ella se iba de la casa y dejaba la habitación encerrada con llave. Ya les dije, mis papás no tenían llave de las habitaciones porque es privacidad del inquilino, pero entonces ella dejaba la habitación encerrada con llave, con la luz prendida todo el día, con el equipo prendido a todo volumen todo el día, con la llave de la ducha y la llave de lavamanos abierta todo el día. Entonces mi mamá, ese día que ella estuvo ahí, la otra inquilina pues la llamó y le dijo, no, esa música a todo volumen, ella no está ahí, que no sé qué. Entonces, pues mi mamá me llamó, yo ese día tenía clase. Mi papá, pues como ya les dije, estaba como nublado del todo, él como que no reaccionaba así a lo que estaba pasando. Entonces yo ese día le llamé a mis profesores, yo les dije no puedo ir porque tengo un problema en la casa. Entonces yo no fui a estudiar, yo me fui directamente a la casa y fui yo quien llamó a la policía. Como la brujería les aclaró que iba directamente a mi mamá era como que no era muy capaz de evolucionar todo lo que necesitaba para defenderse o hacer algo. Entonces yo llamé a la policía y la policía llegó, vio cómo estaba todo, le contamos todo lo que había pasado hasta ese momento con la señora. Y la señora no estaba en ese momento, ellos no podían hacer nada porque aparte como que esas cosas, digamos el agua no le podíamos cerrar porque igual estaban cocinando. Y pues las luces, así apagáramos los breakers, se iba a volver a prender el equipo y se iba a volver a prender la luz. Entonces decidimos esperar a que llegara la señora. Cuando los policías se fueron, al momentico llegó la señora y yo estaba saliendo con mi mamá a comprar unas cosas en la tienda. Cuando llegó la señora, bueno, yo me puse a pelear con la señora porque me parecía muy grosera, empezó a insultar a mi mamá, le dijo al hija, le dijo, no sé, le dijo un mundo de cosas horribles.
Entonces yo empecé a pelear con ella, al rato llegó también mi papá, Yo también estaba allí, ¿cierto? gracias a Dios no estaba. Al rato llegó mi papá y era como que tampoco evolucionaba, como tratando de calmar las cosas, yo también estaba súper enojada con él. El caso es que volvimos a llamar a la policía menos mal ya había visto qué estaba pasando con la señora, ya vio cómo estaba el equipo, entonces volvió ese mismo cuadrante de la policía, habló con ella y todo, se hizo como el proceso, ellos incluso sirvieron como para el proceso de corroboración del caso en el juzgado, ¿eso se llama juzgado? En el juez de paz. El caso es, el ambiente tenso, toda esa situación horrible, es que la historia es demasiado larga porque fueron más o menos como 4 o 5 meses de tormento en la casa. El caso es que por fin la pudimos sacar de la casa, le hicieron el desalojo. Como que igual pusimos a alguien que la siguiera para poder saber dónde localizarla porque estaba en proceso, digamos, la denuncia por, ¿cómo se llama? ¿Amenazas? Sí. Le pusieron una orden de restricción con mi mamá, de hecho, que era la que amenazaba. Entonces, bueno, el caso es que cuando la logramos hacer el desalojo, la mandamos a seguir porque igual ella tenía pendiente el proceso de la citación por las amenazas para que le pusieran la orden de alejamiento. Necesitamos saber dónde se iba a ubicar. Bueno, así fue y todo. Cuando ya se hizo como todo el desalojo, la otra inquilina, pues una señora ya adulta, empezó como a limpiar toda la casa porque ella decía que la casa era como, que mantenía como mala energía y todo, ella quería como limpiarla y sentir que ya no quedaba rastro de la señora. Cuando de repente llama y nos muestra que la señora se le había quedado una caja como de madera, pues, algo así, con un pentagrama hecho con cera de vela negra. No sabemos exactamente la posición en la que estaba porque obviamente la señora la cogió, la vio y después la puso así como encima de la escalera. Ella estaba detrás de una escalera. Entonces cuando mi mamá vio eso, pues obviamente todos nos asustamos porque pues como así, que vamos a tener una caja ahí con un pentagrama hecho. Ese día que yo llegué por la noche, pues ya me di cuenta, me contaron lo que había pasado y todo. Mi mamá ya me había enviado unas fotos así por WhatsApp porque yo estaba trabajando. Y lo único que se me ocurrió hacer en ese momento fue coger palo santo y por toda la casa como pasar palo santo para liberar energías. ¿Qué pasaba? O sea, ya nosotros dijimos, bueno, esta señora estaba como rarita, pero todavía no ligábamos como que nos estuviera haciendo algo a nosotros, sino que yo como que cogí el palo santo, empecé a hacer como una limpieza de toda la casa, pero cuando llegué a esa habitación que era la que estaba ya cercana al patio, en la habitación se sentía la vibra súper pesada, pero igual lo pude limpiar. Cuando ya llegué hacia el último patio, porque hay dos, uno de piso normal y otro destapado, cuando ya llegué a ese último patio, yo a ese patio yo no pude entrar. O sea, yo no fui capaz de entrar ni con la luz prendida ni nada. Ah, era de noche. Era de noche, pero pues ahí estaba la luz, el reflector que estaba hacia ese lado, y yo prendí ese reflector, pero yo no fui capaz de pasar a ese patio. Y eso lo digo porque es un punto importante. Antes de esa inquilina hubieron unas personas venezolanos, pero que su religión era como, no recuerdo si santería, pero es una, no sé si eran paleros o yoruba o algo así, pero pues practicaban la santería. La señora pues tenía una buena relación con mi mamá y todo, pero ella ya había dejado como el tema de la santería muy a un lado. Pero el hermano justamente había llegado, el papá tampoco podía hacer nada porque estaba enfermo en ese momento, no tenía las fuerzas suficientes para poder hacer algo en esa situación. Pero el hermano de ella justamente había llegado de Venezuela acá y nos contactó con él. En ese proceso el señor nunca nos cobró nada, solamente fueron materiales. Él decía, necesito estos materiales, estos materiales, estos materiales. Creo que fue en forma de agradecimiento por algo que había hecho mi mamá por la mamá de ellos en su momento, pero pues eso ya es algo muy personal de ellos. Entonces, no, así fue, nunca cobró nada, solamente era, les decía necesito tal cosa, necesito tal otra y ya. Él fue y revisó como la casa, vio como energías, ellos trabajaban con unas cascaritas de algo, las que preguntaban, no recuerdo cómo se llamaban. ¿Caracoles? No, unas cascaritas. Es que yo no estuve, en el proceso no estuve como muy ausente porque yo vivía muy lejos.
Pero bueno, el caso es que él preguntaba. Entonces, ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Y él nos dijo, sí, aquí han trabajado algo. Él nos hizo como un tipo de limpieza, nos mandó a limpiar la casa que con un agua amarga, un agua dulce, nos mandó a hacer unos baños a nosotros, igual, con un ritual ahí, que no sé cómo se llama, pero era como un ritual de limpieza. Y ellos empezaron a hacer como otras cosas, bueno, él. Las cosas igual seguían como que el ambiente se mejoró un poquito en la casa después de esas limpiezas, pero igual seguían como pasando muchas y muchas y muchas cosas. Entonces el señor volvió a hacer como, es que no sé cómo se llama el proceso, pero era como que ponían unos cositos así, no sé si de azufre o qué era, pero que las quemaban en las puertas. Y resulta que eso, cuando hay malas energías, estalla. Como que en los otros lugares donde están las energías normales, se quema normalcito. Pero cuando llega un momento o un lugar en el que hay malas energías, coge y ¡pah!, se estalla. Y justamente en esa habitación se estallaron todos. Todos los que él puso se estallaron. Y en el patio se estallaron. No entiendo, o sea, las cositas las ponía en diferentes puntos de la casa y donde él entrara, ahí empezó a estallarse, o él iba con las cositas. No, o sea, él las ponía, digamos, en la entrada de esta habitación, ponía uno, la prendía, se quemaba normal. En la entrada de otra habitación ponía uno, se quemaba normal. Y cuando ya iba a quemar el de la habitación donde estaba esa señora, cuando se empezaba a quemar, ¡pah!, se estallaba. Y cuando puso en el patio se estallaba. Y les recuerdo que esas cosas no las llevaba él, las llevaban mis papás. Porque pedía eran los materiales. Ah, sí. Entonces, bueno, él decía, bueno, aquí pasa algo, justamente en este lugar donde estaba la señora Julieta. Después de unas pequeñas pausas de comerciales, una trágica. Casi incendia la casa. Entonces ahí supimos que pues teníamos que hacer como otro proceso más. Ahí hago otro paréntesis, porque para eso ya había salido también como la resolución de lo del proceso en la fiscalía para la denuncia de las amenazas de muerte que la señora le estaba haciendo a mi mamá. Resulta que el día que habíamos quedado para hacer como la otra limpieza, que ya era como un ritual un poquito más complejo, pero no va a entrar en detalles de él. Fue rudo. Pero digamos, mi papá, habíamos quedado como en vernos con ellos a cierta hora. Pero entonces mi papá fue a llevar la citación junto con la policía a donde ya sabíamos que estaba ubicada la señora. Mi papá cuando llegó nos contó que cuando fueron a llevar la citación, la señora salió y ella estaba con otra señora y estaban tabaqueando. O sea, estaba un número en esa habitación, estaban usando tabaco. Y mi papá recibió el tabaco porque la señora se asomó y tenía el tabaco en la mano, era de esos gruesos el tabaco. Entonces, bueno, él llegó, nos contó, al ratico llegaron el señor y la muchacha, la hermana, que para ese entonces como todo estaba tan fuerte, la muchacha accedió a ayudarlo. Entonces estábamos haciendo como el ritual y todo, y justamente en ese momento ellos nos dicen que en este momento ellos están haciendo algo. Nosotros no les habíamos dicho nada de lo que mi papá había dicho, nos había contado a nosotros y mi papá les había dicho nada, pero nos dijo justamente que estaban tabaqueando. Pero ¿qué pasa? Que esas personas estaban trabajando era con demonios. Nos estaban mandando energías demoníacas a nosotros, a la casa. Pero ahí es donde entra lo curioso, pues, o sea, ¿cómo sabían qué es lo que estaban haciendo de ese lado si ninguno les habíamos dicho nada? O sea, fue como un comentario que nos dijo mi papá y quedó así como entre nosotros. Y ya, ellos llegaron y simplemente era para empezar a trabajar con un algo y listo. Como estaba tan fuerte todas esas energías que estaban mandando, eso fue justamente como lo más fuerte de toda la historia, pasó en octubre. En su religión, ellos como que hacen como un pacto con un muerto que los acompaña, y ese muerto empezó como a querer metérsele a la muchacha.
Y ella dijo, no, es que está muy fuerte la energía. Ah, bueno, también otra cosa que pasó es que cuando estaban haciendo como lo del tabaco, el tabaco no se quemaba. Y cuando se lograba quemar, no se quemaba por fuera. Solamente se quemaba la parte de adentro, no se quemaba el cartoncito café. Sí, lo veo cuenta. Ajá. Entonces ellos decían, no, vea, es que no se quema, no se quema, y lo prendían, y lo prendían, y lo prendían, y no, le soplaban, bueno, soplar o lo que hacen pues para que el humo salga. Y nada, no pasaba nada. Entonces ahí empezó a sentir la muchacha como que la señora, el espíritu que ella tenía se le quería meter. Y ella dice que se les meten es por el ombligo. Entonces ella empezó a sentir como la fatiga y el frío y todo, y ella no quería porque ya hace mucho tiempo no permitía que el espíritu como que entrara, porque ella decía que quedaba muy agotada, ella ya estaba muy lejos de todas esas cosas. Pero como la situación estaba muy fuerte, ella dijo, ok, yo la voy a dejar entrar, pero nos dijo, todo este proceso tiene que terminar antes de la medianoche, porque si no da la medianoche con este espíritu, me toca quedarme ya hasta que salga el sol, porque ya después de medianoche como que los espíritus se empiezan a rondar más y su cuerpo queda muy débil, ¿ya? Entonces no podía pasarse en la medianoche. Un spoiler es que terminamos justo a las 11:55. Justico a las 11:55 de la noche terminamos todo el proceso. Bueno, el caso es que la señora se metió y todo, obviamente era un proceso que no teníamos contemplado porque pues iban a hacernos una limpieza como más fuerte. No sabíamos que iba a pasar nada de eso, por tanto mis papás no tenían como las otras herramientas que ellos iban a necesitar. Ese espíritu pedía un vino, el único que teníamos en la casa era vino para consagrar, o vino de consagrar, entonces ese fue el que le dimos. Para el proceso que hizo más adelante nos tocó ir a conseguirle aguardiente. Necesitamos conseguir pólvora, no teníamos pólvora, mi papá tenía como unos casquillitos por ahí de Etiopía. Y eso lo abrió y le empezó a sacar como esa pólvora de ahí. El papá de esas personas vivían muy cerca, entonces fueron a tratar de conseguir con él otra cosa que faltaba, que realmente no recuerdo el nombre, y yo fui encargada como de apuntar todo lo que ella dijera, porque eso fue otra cosa que me apunté en todo, porque ya cuando volviera la muchacha a su cuerpo, ya no se iba a acordar ya no se iba a acordar de nada. Entonces, pues así fue, yo fui la encargada como de hacer como todos los apuntes. La señora, el espíritu que se le entró a la otra señora nos decía que nos hizo como una advertencia de que mi mamá estaba muy enferma. Eso ya lo entendimos mucho más adelante cuando le descubrieron su enfermedad autoinmune y bueno, muchas cosas que ha tenido de salud. Pero ella como que nos hizo esa advertencia en ese momento. Nos dijo que la casa parecía como un panteón porque había muchos espíritus, entre ellos había familia, que fue por la tragedia que hubo en la familia hace mucho tiempo, el accidente. Y ahí fue donde nos dijo todo lo que estaba haciendo esta señora, pero que directamente esa señora, la inquilina, que la inquilina loca, no fue la que lo estaba haciendo, sino que lo estaba haciendo ayudada de otra persona que trabajaba con magia negra, o sea, con todo este tema de los demonios. Nos dijo que había dejado un astral abierto en la casa, en el patio, donde no puedes entrar, a donde yo no pude entrar, por eso fue la anotación, yo no pude entrar ahí, y fue que ahí hay un astral, como un portal, el que ella dejó abierto para que entraran todos esos demonios a la casa, entraran todas esas energías negativas a la casa, que nosotros ya habíamos empezado al día siguiente a sentir como los estragos, pero pues todo eso necesita fuerza, necesita alimentarse de todo lo que le pasa a uno para coger fuerza. Nos habló del duende que había en la casa, que eso tampoco ellos lo sabían, que mi hermano de chiquito veía un duende y todo vestido de tal y tal forma, no lo describió tal cual como lo recordaba mi hermano. El caso es que bueno, hizo su ritual, se lograron conseguir como todas las cosas que ella necesitaba, ella dijo que les iba a devolver todo eso. Pausa. Ahí fue donde él le dijo a mi hermano que él tenía un don, ¿y a vos también? Que no me acuerdo. Porque a él le dijeron que él tenía un don, pero que él lo tenía que hacer por él mismo, o sea, descubrir por él mismo. No sé, no me acuerdo, es que pasaron tantas cosas esa noche. Porque sí, Andrés tiene un don, yo me acuerdo que Andrés... Que él sabía lo que iba a pasar. Sí, él sabe lo que va a pasar,
pero como en el momento, no es como nosotras, que nosotras soñamos, el sueño nos predice. Bueno, el mío como tal, yo sueño, o sea, yo supe que mi abuela iba a fallecer cuando soñé con ella. Cuando a mí me llamaron, yo dije, ok. Cuando un amigo que se iba a suicidar, yo me di cuenta que le estaba pasando algo por un sueño. No pude intervenir, fue uno de los pocos sueños en donde pude intervenir cuando falleció mi tío. Yo nunca soñaba con mi tío Fernando. Nunca. Pero entonces tus sueños son más instantáneos. Pues, yo soñé con mi tío una semana antes, pero yo no sabía que mi tío estaba enfermo, o sea, no me daba cuenta. Y yo dije, pero yo soñé con mi tío, nunca con mi tío. Y lo soñé en su casa, así con como cuando le mandan a uno los videos de él, así, muy feliz, muy contento. Y pero yo nunca me había contigo. Yo dije, ay, porque sí es como que por la espalda. A una persona le dije que nunca lo contaría, pero ahorita que usted dijo que usted también lo tiene, sí dije, bueno, no tiene como contarlo, porque sí me da a las personas que de pronto les he dicho en algún momento, han sido pocas, es como, ay, mentira, eso no pasa. No, Sí, es no que a creo. mí me pasa, pero muy abstractos. O sea, es como que mis sueños tengo que saberlos interpretar más. Por eso nunca puedo hacer nada, porque yo me doy cuenta que lo soñé cuando ya lo ligo con la situación, cuando pasa. Y a veces es una semana después, 2 semanas después, 2 meses después. Siempre tengo como el propósito de escribir mis sueños en una libreta o algo, pero nunca he tenido como el impulso de hacerlo. O sea, como que digo, ay, yo debería escribir los sueños cuando me doy cuenta de que pasó algo que yo ya me había soñado. Cuando mi taller estuvo tan en hit, o sea, tan bien, que yo trabajaba todo el tiempo, ¿te das cuenta? Yo caí ni dormía, pero yo era por no dormir. Yo prefería trabajar y no dormir, porque mis sueños eran como que yo soñaba y pasaba. Algo pasaba, yo prefería no dormir. Y en esos días, porque yo me enfermé tanto, que se me subía la presión, que me tocaba ir, que me internaba y todo eso, me decían, tienes que descansar. Pero pues yo a nadie como que le comenté por qué no dormía. Entonces, claro, Pero pues lo eso que es está aprender como a bloquear ciertas cosas, ¿no? Sí, el problema es aprender. El problema es que para esto no hay como un curso. Entonces uno tiene como que aprender a programarse, pero uno le da miedo. Sí, a mí me tocó mucho aprender a bloquear las emociones de las personas. Yo soy muy susceptible a las emociones. Es como que si yo voy a un lugar que está muy cargado de emociones, me pasaba mucho antes, no, o sea, era horrible, porque era como que yo sentía muchas cosas en mí, como que si mi cuerpo absorbiera todo eso. Hasta que un día hablé con alguien pues que me gusta como todo ese tema. Bueno, trabaja en ese tema, de hecho hace como sus viajes astrales y todo, es de por allá del campo, y me dijo, tienes que aprenderlo a bloquear, porque si eres muy sensible a eso, pero es como que tú en tu mente te trates de imaginar como si crearas un bloque de cemento en el que no permites que entre todo eso, como trabajar mucho con tu mente y aprender a meditar. Sí, es difícil. Es difícil porque uno, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo sin soñar, ¿cierto? O sea, llevaba mucho tiempo sin soñar hasta que soñé con el tío y me da miedo. Cada vez que yo sueño, me da miedo. Y más cuando yo me acuerdo del sueño y después como que empiezo a olvidar partes, yo digo, pues cuando empiezo a olvidar partes del sueño es porque ese sueño va a pasar. Entonces, a veces yo a veces como que cuento el sueño rápido. Ay, mira que me soñé con eso, para que no pase. Así, pero lo que me alcanzo a acordar. Pero sí es difícil, es complicado. Es complicado porque siempre, en pequeñita me pasaba más. Yo creo que mi mamá por eso decía que yo me llevaba al psicólogo y que nada me dieron y que era puro, pero sí, desde chiquita he tenido muchas cosas. Creo que sí, nosotros siempre hemos tenido como nuestros dones, pero nunca los hemos desarrollado. Y yo veía a mi abuelo también. Ah, sí, tuve esa. Y yo, mi abuela en la casa, pero no la veía. Ella siempre era como Las ollas. me movía las ollas, le apagaba la luz a mi esposa. Le apagaba yo, abuela, por favor, déjate. Una vez estaba con Nico, primo, Nico, y nos empezaron a apagar las luces y él se asustó y yo, es la abuela, no asuste a Nicolás. Y ya dejó de molestar con las luces, pero sí sé cuándo es ella. Sí sé cuándo es ella. O sea, sí sabía pues cuando vivía en la casa, porque pues como que en otros lugares no. Y sí sé, creo que también lo tiene mi papá. ¿Sí? Sí. Mi papá está cerrado, ¿no? No sé, pero él tuvo un sueño que también fue premonitorio con la abuela, la bisabuela, la abuela, que venían por alguien.
que venía con mi abuela. ¿A la bisabuela? Nuestra bisabuela por parte de papá, la abuela Amparo. Y ellas que estaban, que no, que se iban, que porque iban de paseo, que ya se iban, que de viaje, sí, no, viaje. Que venían por alguien y que ya se iban de viaje. O sea, venía por mi abuela de mamá. Y yo ya me había soñado con mi abuela cuando mi papá me contó eso, pero eso fue en el velorio de mi abuela. Es que yo me soñé eso, es que eso porque yo no me soñaba con mi abuela. Y después, yo sí, para mis años, yo no entré. Tú estuviste en el velorio de la abuela. Yo no quise entrar. Yo no quise entrar allá y yo dentro de mí, yo le dije, abuela, yo no voy a entrar allá. Tú sabes que te estoy acompañando desde acá, pero yo no le quiero entrar allá porque no quería. O sea, no me gusta sentirme sensible, o sea, con demostrar emociones, me siento débil. Entonces yo se lo dije, yo le dije, espero lo entiendas. Y esa noche soñé con ella. Esa noche soñé con ella y ¿has visto la foto de la casa donde ella está así? Ella, esa cara me la hizo como haciéndome ver como que me entendía, que había entendido lo que yo le había hecho. Y ya, yo quedé tranquila. Mi sueño fue diferente. Con ella. Sí. Fue como si yo estuviera enojada. ¿Contigo? Sí. O sea, pero no me dijo nada, estaba seria. Nosotros, gracias a Dios, le alcanzamos a celebrar un cumpleaños muy bonito, que fue en la casa más abajo, de la casa de ella. Estuvimos todos los nietos, todos los hijos, mejor dicho, se llenó esa casa, ya estaba lo más feliz, ¿no? Pero fue en esa fiesta, o sea, mi sueño fue en esa fiesta. Y ella estaba sentada así en la mitad de la sala, donde estaba la fiesta. Y estaba así sentada, seria. Yo le decía, abuela, ¿qué le pasa? Estamos aquí todos. Y yo intentando animarla y nunca me habló. Pero yo no sé por qué, o sea, yo en mis actos, yo no siento que yo haya hecho algo. Y yo incluso cuando yo me desperté, yo le dije, hoy estás enojada conmigo, porque de pronto es que mi abuela me mimaba mucho y era muy pegada conmigo y siempre me decía que fuera a visitarla más. Sino que pues yo nunca he sido así como tanto de visitar. Tampoco es algo que me está carcomiendo a mí, no. Porque yo a ella le decía mucho, abuelita, y yo cada vez que yo la veía, yo le decía, te amo mucho, sino que yo no puedo dejar de venir, yo le explicaba que de pronto estaba muy ocupada con el estudio, con el trabajo, cosas así. Pero yo a ella siempre le explicaba, siempre le decía que yo la amaba mucho, y yo siempre que la veía, yo siempre le dije, te amo mucho, y yo le dedicaba el tiempo, yo me sentaba a hablar con ella, entonces no es algo que yo tenga así como muy resentido, o sea, no lo tengo así resentido, no siento que yo haya hecho algo mal. Pero siempre me quedó la duda. Yo cuando me desperté, yo hablé otra vez como en mi mente con ella y yo le decía, abuelita, ¿qué te pasa? No sé qué, déjame ver otra vez, hablemos. Volví a soñar con ella los días en la casa que me quiso y estaba mi abuela también. Creo que fue la primera comunión en la que yo todavía no estaba, y fue la suya. Y sé que era la suya porque es una imagen y una foto de un álbum exacto que está de su primera comunión. ¿Ya? Entonces yo me trasladé a ese momento, con las personas de ese momento, así en esa época, con el cuidado y todo. Y mi abuela tampoco me habló. Y mi abuela Amparo estaba ahí. Pero yo la veía por fuera. O sea, yo no sé, yo nunca he sentido que yo haya tenido algo con mis abuelas. Pero siempre me pasa cuando sueño con los abuelos. No sé si se trata también de un bloqueo espiritual mío o qué, o inseguridades mías. De que con las dos abuelas, que incluso mi otra abuela cuando falleció yo estaba muy chiquita, iba a ser de chiquita. Pero yo nunca tuve una despedida total con mi abuela Amparo todavía. Yo no me he despedido bien de mi abuela. De ustedes se despidió. ¿Te acuerdas que en ese entonces estábamos peleadas? Sí. Ella de mí no se despidió. Pero entonces todavía hay. Ya se despidió de mí en un sueño. Ya se despidió de mí en un sueño. No, yo no me despedí. Yo todavía no me he despedido de mi abuela. O sea, ella, la última vez que se apareció en un sueño mío, yo estaba en la habitación en la que siempre dormí donde mis papás. Y que yo me despertaba y yo la escuchaba. Entonces yo justamente ahí mismo me levantaba y yo, abuelita, venga, yo quiero hablar con usted, yo quiero darle un abrazo, no sé qué. Y ella no paraba, se iba. Cuando yo intenté salir, cuando abrí la puerta, había un túnel negro gigante. Pero yo creo que es más porque mi abuela te cuida. Pero, o sea, no sé, es que yo cuando abrí, yo vi un túnel negro y yo en el sueño, fue un sueño muy lúcido, porque yo sabía que yo estaba soñando con mi abuela. Yo dije, Diosito, no, ¿cómo vas a hacer así? Hágame el favor. Y yo abrí otra vez esa puerta, me metí a la pieza y yo le dije, cuando yo abra esta puerta, yo quiero salir porque yo quiero ver a mi abuela, no sé así, que no sé qué. Entonces yo abrí y ya apareció otra vez la casa. Yo bajé las escaleras y cuando bajé las escaleras no salí a la calle, salí como si fuera una mansión, una sala de una mansión abandonada. Como si las ventanas estuvieran muy abiertas, como si fuera una choza así, pero no choza, sino muy completa. Y había muchas hojas marchitas, así como adentro, como abandonada. Y ya ahí yo grité y yo decía, ay,
que ya no percibí, pero yo me fui atrás de mi abuela. Pero yo creo que más que todo, por eso no estoy porque mi abuela también te cuida. Ya ustedes pedirse es como que ya eso ya termina su. Pero entonces también mi otra abuela, ¿por qué la soñé? Pero porque la soñé así, seria. No sé. No sé. ¿Alguna explicación? No sé, porque yo realmente yo no tuve peleas con mi abuela. Antes de eso fue lo de la pandemia, nosotros nos conectábamos con ella, como te digo, yo siempre le decía te amo mucho, siempre le expresaba mi amor, yo cuando me iba a quedar, yo siempre me dormía con ella. O sea, con mi otra abuela, con mi abuela paterna no me despedí porque estábamos peleando, entonces estábamos peleando. Ella sí se despidió de todos cuando iba a entrar a la cirugía, se despidió de todos, es más, llamó a Andrés que iba a subir, lo llamó, se despidió de él y yo estaba ahí y a mí no se despidió. Ella no se despidió de mí, pero ella como que iba para el carro y como que quiso devolverse, pero no, y yo de todas formas, en las cosas de adolescencia pues, que tiene uno, yo tampoco, el orgullo. ajá. Y que usted tampoco pensaba No, tampoco sabía que iba a operación, o sea, yo no sabía eso, yo ni por enterada, ni me dijeron nada. Yo sí lo sabía, ella se sentó conmigo y me dijo, cuando en una de esas que la agarraba a uno, que lo abrazaba y que no lo dejaba a uno mover y se ponía a cantar, esas llaves que le hacía a uno, ella me dijo y yo me acuerdo de esa conversación y yo lloré y yo le dije, no, abuelita, no se haga eso. Y ella me dice, no, yo me la tengo que, mi abuelita era muy fumadora y tenía, creo que las válvulas estaban muy grandes ya. Esa fue le hicieron una operación a corazón abierto y ahí fue donde falleció. Pero yo sí me acuerdo que ella sí me contó a mí y yo le dije, no, abuelita, no se haga eso. Yo Y no. me puse a llorar. Ella de mí no se despidió, más sin embargo, en un sueño, no se despidió. Bueno, no fue como una despedida, sino que como que yo sí le pedí perdón por lo que había pasado, porque pues yo no tuve la culpa, porque el que perdió fue ella, pero de todas formas le pedí, pero de todas formas le pedí perdón, porque pues por el orgullo no dejamos de hablar mucho tiempo y yo era la niña de mi abuela y siempre duramos mucho tiempo en hablar, pues no hubiera aprovechado el tiempo con ella, ¿verdad? No hagan eso, con la familia no se peleen. Entonces, después sí, en el sueño ya como que ella me muestra la sonrisa de siempre, como que ya está bien, como que recibió mi mensaje, mi perdón, y como que yo lo interpreto en el sueño como que ya me perdonó. Y sé que me perdonó porque yo no me voy a quedar en embarazo. Y yo, mi niño se lo pedía a él, y le dije, quiero un bebé, tu nieto, tu nieta. Y mi niño nace, o sea, Juan Pablo nace el día que mi abuela me embarazo. Y justo después de que fui a donde ella, yo digo que sí. Y pues mi esposo sabe que yo fui, yo tengo que pedirle a mi abuela, a mi niño, y él me llevó al cementerio, fui hasta allá a hablar con ella. Entonces, y no sabía, hasta hace poquito me enteré que Juan Pablo cumple el día que cumplía mi abuela. Yo, entonces, pues sí, fue porque él no iba a nacer ese día. Él no iba a nacer ese día, él se pasó de tiempo. ¿Sí? Él Y se eso pasó. que usted con Juanpa tuvo muchas amenazas de aborto. Con muchas amenazas de aborto, pero yo me pasé de tiempo, me pasé 2 días. Y nació justo el día de cumpleaños. Mi abuelo cumple cumpleaños de muerta 4 días después de mi cumpleaños. El 8 de febrero. Y entonces, pues ahí sigamos con la historia ya porque la pausamos. Ay, ya ni me acuerdo, perdón, de qué. Y quedamos de que es lo complejo, el tema complejo. Estábamos así como en el ritual, ¿no? Hizo todo eso de que le estallaba, pues estallar como coloquialmente, ¿no? O sea, devolver todo lo que le estaban haciendo. Ahí. Sí, que ya estaba el espíritu dentro de la muchacha. ¿Ah, sí? Sí, ya íbamos por ahí. Ah, bueno, sí. Que fuimos a conseguir las cosas que no teníamos y todo. Entonces ya hizo como todo el proceso, estalló el asunto, nos habló del duende, que ella no sabía ni nada. Y bueno, ya a partir de eso, el señor pudo como terminar el proceso que faltaba. A mi hermano y a mi papá también les dijo mucho cuidado con la moto, con no sé qué, el espíritu que nos dijo muchas cosas. Entre lo de mi mamá y las enfermedades que nos dimos cuenta tiempo después. Le dijo a mi papá y a mi hermano de la moto con mucho cuidado. El caso es que partiendo de todo eso que surgió de ese proceso que fue muy fuerte, o sea, yo no había pasado por algo así, de ahí estuvo ese día, estábamos en mis papás, mi hermano y yo, y pues las otras personas que estaban ahí. Ya nos hicieron otro proceso así, pues ya como muy personal, ahorita así no lo voy a decir, pero yo una persona pero sí no lo quiero tocar. Y cerramos, porque está cerrado, está contenido que hasta el barrio. Está como una vez, recordamos. Bueno, hicimos muchas cosas para contrarrestar lo que había quedado en la casa.
que por diferentes razones no las vamos a decir. Sí. Y ya, o sea, fue como una experiencia muy fuerte que duró demasiado tiempo. Como les digo, nosotros no nos dimos cuenta de por qué estaban pasando las cosas, como el sentir la casa encerrada. Y otra cosa que pasó ahogada. en ese tiempo fue la muerte de Cristal. En ese entonces. Sí. Ay, Justamente en ese tiempo yo tenía una perrita, Cristal. Yo lo ligué tiempo después, pero como no pasó tan cercano a esa ligadura que hice, nunca la tengo muy presente. Yo sí la ligué. Fue que yo tenía una perrita, una pincher miniatura, se llamaba Cristal. Y ella estaba súper bien. O sea, ella era todo terreno, ella nunca sufría de nada. Nunca. Dormía conmigo, linda. O sea, los que tienen, digamos, perros de raza saben que los perros de raza se enferman por todo y por nada. Pero ella era una perrita todo terreno. Ella lo único que le pasó en todos sus años de vida fue que como que se lastimó una patita. Sí. Pero eso fue por cazadora, que justamente estaba moviendo algo y ella se fue persiguiendo una lagartija y le cayó ese algo en la patita y se fracturó la patita. Eso fue lo único que a ella le pasó así más fuerte. Y como un accesito por aquí. Pero eso fue de hecho como 2 años antes de que falleciera. El caso es que ella estaba súper bien para ese día. Yo estaba en las prácticas justamente y yo le decía a mi mamá siempre que me esperara porque no necesitaba darles comida. Yo salía de trabajar, me iba a estudiar, llegaba como tipo 9:30, 10 a la casa y a esa hora le daba la comida a los perritos porque me gustaba sentarme con ellos y verlos comer, como darles ese ratito conmigo porque no estaba en la casa todo el día. Ese día ella comió normal, yo siempre estaba muy pendiente preguntando a mi mamá, tomaron agua, comieron bien, me han hecho popis bien. Cuando yo estaba en la casa también lo mismo, yo revisaba, siempre tengo como la costumbre de revisar cómo está el popis, el chichi y todo, pues está pendiente si está bien. Y ella estaba perfecta. De hecho ese día estaba jugando con Sol, mi perrita grande, el único que no quiso comer fue Tommy. Y yo bueno, pues Tommy era normal porque Tommy de hecho, el que vivió más, falleció hace poquito, era el más enfermo. Y ella nunca le daba nada. Pero ese día yo les di la comida, creo que era como las 10, 11 de la noche. De hecho yo tengo una foto en donde yo siempre a las fotos les pongo la fecha y la hora. Y ese día yo les tomé una foto, que esa es la que yo tengo en Instagram, mi Instagram personal. Ella estaba ahí acostada en la pierna al lado mío, estábamos esperando que Sol terminara de comer. Y Tommy estaba encima de la colita de ella, estaban así acostaditas, yo pues normal. Terminaron de comer y todo. Yo nunca, si uno de los perritos no quería comer o algo, yo no los obligaba porque por lo general cuando no los obliga y no quieren comer se terminan vomitando. Entonces, bueno, yo dije, al otro día ya va a comer. Y yo dormía en ese entonces con la perra grande en mi habitación y los perritos chiquitos dormían afuera, pues afuera, porque mi papá siempre tiene la puerta abierta. Entonces, cuando yo escucho, es que la perrita empieza a chillar durísimo. Y yo pensé que como pues, una pinche miniatura, una cosita chiquitica, ellos siempre subían al asiento, ellos siempre tenían como la subida libre a los sillones y a los asientos. Yo dije, a lo mejor se tiró y se tronchó porque ya le había pasado. Pero yo escuché, yo al otro día tenía que ir a trabajar, yo escuché que mi mamá ya se había levantado y ella sabía cómo sobarle. Entonces yo dije, bueno, yo voy a aprovechar el tiempo de dormir y ya se le va a pasar, porque no era la primera vez que le pasaba que se de pronto tronchaba un bracito o algo. Entonces, yo pasó como un minuto y medio y yo decía, bueno, pues ya. Entonces yo ahí mismo me paré y fui a ver qué le pasaba. Ella tenía algo que, de hecho, bueno, todos tienen algo que es que cuando yo les duele algo, yo les empiezo a tocar y ellos me avisan cuando les duele. Como que me hacen así como si me fueran a morder, pero me tocan así con la trompita como diciendo, ahí es. Entonces yo la tocaba por todo lado y no le dolía nada. O sea, no me hacía nada, nomás era chillando desgarradamente así, ¡ah! Que yo decía, no me van a llamar a la policía porque van a pensar que estamos torturando a la perra. Yo estaba toda preocupada, yo le decía, mami, ¿qué hacemos? No sé qué. Mi mamá ya se había empezado a buscar como algo para ponerse para que la lleváramos a urgencias. Yo tenía la perrita así cargada, pues que yo nunca me voy a olvidar de acá. Yo tenía la perrita así cargada y yo le empecé a sentir, yo le estaba haciendo así como en el pechito, como acariciándola a ver si se calmaba. Y yo le empecé a sentir el pecho caliente, 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 caliente. Y yo decía, la perra está caliente. Y yo me paré con la perrita así en los brazos, al frente de la puerta de mis papás. Entonces ya estaba así boca arriba, yo la tenía así como bebé. Y mi mamá estaba buscando algo en el closet y la perrita hizo así, como que volteé a ver y yo la estaba viendo a ella. Y de repente volteé así y me hizo una cara muy específica que fue como si me dijera chao. Yo le dijera, ya no aguanto más, ya me voy. Que yo vi esa cara y yo le dije, ay no, mi amor, no me haga eso, no se vaya, que no sé qué. O sea, yo le entendí con la cara, no sé, es raro. Pero fue una cara diferente, era que yo le entendí que se estaba despidiendo. Y yo le dije a mami, y mamá, no, ya vamos. Y ella me decía, no, ya vamos. Y yo, no, mami. O sea, ya al momentico que yo le dije, la perrita empezó como a palmarse así. Y ya. A mí me dio tan duro esa. Y cuando la enterramos pasó algo muy curioso, que la enterramos en el primer piso, en el patio,
donde estaba todo eso. Y a los días florecieron un poco de aullamas. ¿Cómo se llama eso? ¿Aullamas? Zapallos. O sea, ese patio se llenó, ese patio mantenía seco. Y la enterramos y a los días, ni siquiera que al mes, a los días, ese patio se llenó de zapallos. Entonces fue como que Cristal de alguna forma salvó a mi mamá. Es que mi mamá estaba muy enferma. Este video va a salir en 2 partes porque está largo. Pues la primera es la que vieron el jueves. Esta parte no sé cuándo la vamos a subir, pero Sí, es que estaba muy larga. Es A que, mí me falta una, la que les dije, pues, la de las ánimas. Cuando yo trabajaba con mi papá en el taller, a mí una persona de allá me dijo que le pidiera las cosas a las ánimas y me compré un librito donde está la novena y ahí decía cómo hacer reto. Y pues yo le pedí algo y yo le prometí algo, pero debía hacer lo que decía el librito, o sea, rezar a la misma hora, todo, ya como decía ahí. Un día se me pasó la hora, hice como a las 8, era a las 6, la hice como a las 8, pero faltaba, era ese día y el otro ya. Cuando yo fui a ver la hora, y pues madre, me pasé, a mí ya me había advertido. Yo empecé a escuchar que los asientos me los movían, que la puerta del baño la abrían y la cerraban. Y no, esa noche yo casi no pude dormir. Y yo ya tenía esposo, no tenía esposo, entonces como que no me daba cuenta, tenía porque estaba acompañada, pero de todas formas yo sí sentía como que yo estaba así parada y como que veía algo pasar, como cuando ves como una sombra pasar, o cuando estás así sentís como una presencia al lado, como que aquí hay alguien y no hay nadie. Entonces sí fue muy, muy fuerte. Y yo les decía en medio de mi desesperación, yo voy a hacer un día más, te lo prometo. Al otro día que me tocase la novena, no habían, o sea, todavía no eran las 6 y yo ya estaba con eso, esperando que eso fueran las 6. Y de todas formas les hice el día de más y les cumplí, con los que les dije que les iba a hacer, se lo hice y cumplí y me cumplieron. Bueno, hasta aquí todo por el video de hoy. Algo largo. sí. Algo largo y cosas, pues se dieron cuenta de cositas más de nosotras que no sabía. No somos raras, no somos bichos. Pero pues son cosas con las que uno nace, que uno tampoco espera tener, ¿no? Entonces esperamos que se suscriban, que les esté gustando el contenido que estamos subiendo. Recuerden que todos los martes y los jueves tenemos contenido nuevo en YouTube y todos los días tenemos contenido nuevo en TikTok. Y tenemos también nuestras otras redes que son Instagram y Facebook y todas las encuentran como Por Colora. Hasta aquí todo por el video de hoy. Hasta luego, coloraditos.